muy buenas tardes, amigos oyentes de Onda Cero Lora del Río, en este programa Memorias de Lora. Hoy les vamos a contar la segunda parte de aquella interesantísima historia del loreño Jerónimo Peralta Ximénez, que había nacido en Lora del Río en 1716. Esta historia la conocemos gracias al artículo que en 2021 publicó en la revista de investigación de Lora del Río el historiador loreño Pascual Sanchís Domínguez. Pero antes, si les parece, vamos a tener un resumen de lo que ocurrió en aquel primer capítulo donde conocimos el origen de este loreño. Nuestro hombre, Jerónimo, vino al mundo en la calle de San Francisco en la primavera de 1716. Siendo niño, le gustaba bajar por el barrio Sevilla hasta la puerta de la muralla del mismo nombre, por la que se accedía a la calle Tenería y de ahí al Pilar de Santa Lucía en el Churre. Llegado el calor del verano, acudía al río Guadalquivir para bañarse. Creció trabajando en el taller de carpintería de su padre. En el año 1735, al cumplir los 18 años, fue llamado a filas para servir en la Armada. Jerónimo, que no había salido de Lora, se encontraba desconcertado. Llegó el momento del embarque del navío Rayo con rumbo a Cartagena de India. En pleno océano sufrieron un fuerte temporal que mandó a pique a una de las naves. Solo los marineros más veteranos y experimentados pudieron calmar al joven y bisoño marinero loreño. Todos los días se ocupaba en los mismos quehaceres: limpiar las estancias de los oficiales y servirles la comida. La primera escala en tierras americanas la hicieron en la Dominica. Jerónimo vio por primera vez con gran asombro a los indios, quedando atónito con el paisaje y aturdido con el sofocante calor y humedad. De nuevo volvieron a embarcar con rumbo a Cartagena de India, punto final de su destino. Jerónimo tenía la sospecha de que no regresaría a su añorado pueblo, Lora del Río. Durante su estancia en el navío lo pasó muy mal por ser novato. Las agotadoras tareas diarias y el descanso en las hamacas suspendidas entre espacios muy reducidos e intercaladas entre los cañones donde se hacinaban cientos de hombres provocaban un continuo cansancio en los cuerpos de los tripulantes. Era muy difícil conciliar el sueño por el mal olor, los ruidos humanos y el crujir del maderaje de la nave. La carencia de aseo diario, la mala alimentación, el clima marino y la aglomeración humana daban lugar a enfermedades graves como el cólera, escorbuto, sarampión, tifus, tuberculosis, artrosis, etc. Jerónimo contrajo una dolencia gastrointestinal muy frecuente entre los embarcados por primera vez, que fue curada con la intervención del cirujano una vez desembarcado en la bahía de Cartagena. Pero no solo padecían enfermedades físicas, también se daban enfermedades psíquicas entre los tripulantes, consecuencia de la rígida disciplina, falta de intimidad personal, el miedo al combate y la nostalgia. Jerónimo, que tenía un carácter firme y enérgico, solo experimentaba de vez en cuando una bajada de ánimo provocado por la añoranza cuando recibía cartas desde Lora. Llegado a su destino en Cartagena de India, fue destinado al castillo de San Felipe de Barajas. Desde su arribada en 1737 hasta su muerte, el 20 de abril de 1741, transcurrieron 4 años que pasó parte embarcado en el navío Rayo, cuya misión era guardar la costa que discurre entre Portobelo y Cartagena de India de los ataques de la piratería británica y holandesa. Nuestro hombre tuvo la experiencia de intervenir en el asalto a buques ingleses que merodeaban por aquellas aguas practicando el contrabando. Cuando no estaba navegando, era destinado a la ciudad de Cartagena, que albergaba una población de 15.000 habitantes.
La jornada en tierra comenzaba al amanecer, ocupándose en las tareas propias de los acuartelados hasta las 11 horas que tocaba almorzar. Luego de esta comida proseguían con las faenas que tenía encomendadas hasta las 17 que servían la cena. Las comidas en tierra eran mejores que en el barco: carne, pescado, verduras y frutas frescas, pan, vino y chocolate. Después de la cena, si no le tocaba servicio de armas, tenía tiempo libre que ocupaba en pasear junto a sus compañeros o ir a la playa para darse un baño. La ciudad era un crisol de razas: negros, mulatos, blancos, indios, mestizos, zambos. Jerónimo estaba fascinado, admiraba el trazado urbanístico de la ciudad, cuyas calles adoquinadas estaban dispuestas en cuadrícula. Se quedaba absorto contemplando los jardines de sus plazas, repletos de extrañas plantas, y las impresionantes murallas. A las 20 horas debía estar recogido en el cuartel tras el toque de queda. Nuestro personaje disfrutaba de esta aventurosa experiencia agridulce con la pesadumbre de estar tan lejos de su pueblo y de su gente. Echaba en falta sus ambientes humanos y el clima de 4 estaciones, pues en aquellas latitudes la temperatura ronda los 25 y 30 grados centígrados todo el año y la humedad es muy elevada. La correspondencia se limitaba a 1 o 2 cartas anuales que enviaba a su familia, recibiendo otras tantas de estas. A pesar de la tardanza del correo, Jerónimo estaba al tanto de lo que ocurría a sus parientes, vecinos y amigos de Lora. En octubre de 1739, Inglaterra declara la guerra a España. Una flotilla inglesa de reconocimiento ataca Cartagena el 13 de marzo de 1740 para provocar la salida de los barcos españoles de la bahía. Don Blas de Lezo, encargado de la defensa de la ciudad y sus fuertes periféricos, no mordió el anzuelo. Los navíos españoles permanecieron anclados. La ciudad sufrió el bombardeo de los cañones británicos, cuyos proyectiles dañaron la catedral, el colegio de los jesuitas y viviendas particulares. La población vecina y residente en Cartagena sintió miedo. Jerónimo tuvo su bautizo de fuego cuando ejerció de servidor en una batería enclavada en la muralla del fuerte de San Luis de Boca Chica, que fue destrozada por la artillería enemiga. Jerónimo es trasladado al castillo de San Felipe de Barajas para repeler el ataque inglés disparando su mosquete contra los asaltantes. Desde las espaldas de San Felipe, la batería española de la Media Luna lanzaba balas y metralla contra los sitiadores. Los ingleses decidieron asaltar la fortaleza, intento fallido, porque sus escalas resultaron cortas para franquear las murallas. Los españoles continuaron hostigando a los asaltantes hasta bien entrada la noche, cuando cesó el bombardeo por orden de don Blas de Lezo. Al amanecer del día 20, el teniente general mandó reanudarlo, ocasionando una gran masacre que dio lugar al pánico y la fuga de los sitiadores. Los defensores saltaron la muralla y persiguieron a los atacantes que huían a sus posiciones. En esta refriega cuerpo a cuerpo fue alcanzado Jerónimo, con una herida de bala en el costado, siendo auxiliado por los enfermeros que lo trasladaron al hospital de Cartagena, donde le practicaron una cura de urgencia extrayéndole la bala. Cuando parecía que se recuperaba, contrajo unas fiebres palúdicas que acabaron con su vida a los pocos días. El 20 de mayo de 1741, los ingleses abandonaron la bahía exterior y pusieron rumbo a Inglaterra. El almirante Edward Vernon cosechó una derrota que truncó su carrera militar y política. Don Blas de Lezo, desprestigiado por el virrey Sebastián Eslava, pese a los informes favorables del secretario de Marina Patiño, fue destituido de su cargo por el rey Felipe V. El 7 de septiembre de 1741 moría nuestro valeroso almirante a consecuencia de las heridas de guerra. De la muerte de Jerónimo Peralta no se supo nada hasta que llegó al puerto de Cádiz el navío Fénix, al mando del maestre don Nicolás de Berroa, el año 1750.
Este marino solicitó a la Real Audiencia los documentos que obraban en ella para poner en la caja de bienes de difuntos 370 pesos y medio real en doblones que vinieron registrados en él por pertenecientes a los de la tripulación del navío Rayo. Una vez conocida la relación de la tripulación del referido navío que falleció en India, se ordenó que se avisara por carta a los ayuntamientos de los lugares donde estuviesen avecindados los difuntos para que se les comunicara a los herederos de los mismos el derecho a cobrar sus respectivas partidas en el plazo de 20 días desde su notificación. Jerónimo era uno de esos difuntos. Y hasta aquí la historia publicada en aquella revista de investigación y de estudios locales, la historia de Jerónimo Peralta Ximénez, que nació en Lora del Río en 1716 y falleció en Cartagena de Indias en 1741. Un artículo precioso, sin duda, muy histórico, publicado por Pascual Sanchís Domínguez, licenciado en Filosofía y Letras, historiador de Lora del Río. Espero que a ustedes les haya gustado y les haya conmocionado esta historia que le acabamos de contar. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado ahí, al otro lado de la radio, en la parte más importante de nuestro trabajo. Desde Memorias de Lora, de vuestro periodista de pueblo y amigo Diego Delgado Díez.